aquí con nosotros, para mis hermanos que estuvieron desde la mañana y quienes hoy están en esta tarde con nosotros. Y antes de poder empezar, mis hermanos, vamos a irnos a la palabra de Dios. El sábado pasado se estuvo hablando de qué, hermanos. ¿Sí recuerdan de qué estábamos platicando? Bueno, estaba platicando nuestro hermano Yael con todos nosotros. Traigo un premio aquí que... dijo María, no traigo. No traigo premio ni nada. ¿Sí recuerdan de la predicación? El hermano Yael, el hermano Garo, habló sobre qué, hermanos. Sí. ¿El hijo qué? Pródigo, el hijo pródigo, ¿verdad? Y es la parte del evangelismo, ¿sí? Esa parte. Yo creo que cada uno de nosotros pusimos atención en este mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 19. Capítulo 19, verso 1, dice de esta manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, como yo. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, de los que hemos escuchado esta predicación? Porque hemos escuchado muchas predicaciones, mis hermanos. ¿Hemos leído de Zaqueo? ¿Sí? Traigo 20 preguntas para hacerle a cada uno de ustedes, para a ver si es cierto que nos acordamos de la vida de Zaqueo. No sé qué era, mi hermano. Hemos leído esta parte de la palabra y de verdad la hemos escuchado, y hemos escuchado en muchas predicaciones. Como Zaqueo, una persona que dice que era, ¿qué? ¿Sí? Recaudador de impuestos. ¿Qué más era? Rico. ¿Qué más era, hermana? Y como yo, dice la hermana, como lloviznando, dijo, pero cuando dijo eso yo pensé que por ella, no por mí, ¿verdad? Ok. Entonces, y dice que en un momento empezó a escuchar, quería saber de Jesús. ¿Sabe por qué? ¿En qué momento empezó a escuchar de Jesús? Sí, recuerda en la parte de arriba, en su lectura, en el capítulo 18, en el final, habla de iba llegando a Jericó, aquí ya había llegado con Zaqueo, iba llegando, y en el camino había un ciego. Y ese ciego que estaba allí empezó a preguntar, oye, ¿y quién es ese que va pasando por aquí? ¿Quién es? Y entonces las personas le empezaron a decir, ese es Jesús, ¿no? Le hablaron de Jesús. Entonces, pues era ciego, pero no sordo, hermano. Y entonces había escuchado de Jesús y empieza a gritar. ¿Cómo gritó, hermanos? Jesús. No, dijo con fuerza, hermana, como cuando quiere regañar a alguien. Aquí no puedo, sí, tiene toda la razón. Tenemos que respetarme, hermana. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esas fueron las palabras de este ciego. Entonces, también ya nos acordamos que fue bien insistente porque no le hacían caso, ¿no? Y que inclusive las personas que estaban ahí, en lugar de ayudarlo, le decían, oye, pues cálmate, cállate, ¿no? Pues es que me gritas y casi en el oído, tal vez, no le estoy diciendo mis palabras, hermano, pero lo estaban callando. Pero él dice que insistía mucho más todavía y gritaba nuevamente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces ocurre el momento especial donde el Señor Jesús habla con él, y como él cree y tiene fe y pide, le dice el Señor que lo que pide se lo es concedido. Y entonces ve. Y entonces dice
la palabra de Dios que este ciego empezó a ir siguiendo a Jesús por el camino, feliz, cantando, y como la gente vio toda esa escena, dice que el pueblo iba, quien seguía a Jesús, iba alabando, cantaban alabanzas. Ahora ya sabe por qué Zaqueo empezó a escuchar de Jesús, porque había en la multitud, había personas que iban cantando, y muy probablemente pudo haber preguntado, ¿quién es aquel que viene allá? Probablemente también igual alguien le contestó y dijo, pues es Jesús, hace milagros. ¿Recuerdan qué lo que le dijo el mensajero? ¿Qué le dijo al mensajero que le dijera a Juan el Bautista, hermanos? Cuando le preguntaban que si él era el Jesús. Sí, y decía, bueno, los ojos, digo, los ciegos, ¿qué? Los cojos, los muertos, son resucitados. Y entonces él va y le dice todo eso ¿a quién? A Juan el Bautista. Y entonces Zaqueo, no dudo que alguien también le dijo lo mismo, lo que estaba ocurriendo, y muy probablemente escuchó y le contaron lo que había sucedido con este ciego que estaba allí, al quien le hicieron el milagro, al que Jesús hizo el milagro en su vida y creyó en él. Y entonces le seguía, y por esta bendición, entonces el pueblo dice que cantaba y alababa a Dios. Y esa es una de las razones, el por qué entonces Zaqueo, en esta palabra del capítulo 19 en Lucas, empieza esta parte sobre este hombre llamado Zaqueo. Dice la palabra de Dios que se subía a un árbol. ¿Y cómo se llamaba? Sicómoro, ¿no? Yo también lo decía también igual, hermanos. Me lo tuve que repetir varias veces para aprender. Sicómoro, porque tiene acento en la O. Muy bien. Este árbol es un árbol conocido como, es de la familia de los higos. Mi hermano, yo recuerdo que nuestro hermano Ismael tiene higos, ¿verdad, hermana? O ya no está el árbol, hermana, pero no creció tanto, ¿verdad? Pero este árbol sicómoro es de la familia de los higos. Árbol muy grande. Los higos normalmente no son redondos, ¿verdad, mi hermana? Bueno, pues este árbol sí los da redondos, ¿sí? Y crecen hasta 10 metros de altos. Y este es un árbol como este. Y le pusimos allí la imagen, hermanos, para que se dé cuenta, ahí el carro, la casa y el árbol que estaba ahí. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hizo Zaqueo para subirse ahí? Pero eso lo vamos a ver en otra predicación, hermana. Esto no es importante aquí. Pues Zaqueo vio un árbol de este tamaño. Allí estaba. Esos normalmente, estos higos, estos árboles, este árbol sicómoro es de África originalmente, ¿sí? Allá los egipcios lo tenían y es en Egipto, por aquella nación, es donde más se veían estos árboles. Bueno, pues en este árbol Zaqueo ve algo y sube para poder ver a Jesús. Y entonces, mis hermanos, empieza todo el relato de la vida de ese momento en la que llega Jesús y pasa frente a Zaqueo bajo ese árbol. El tema de hoy, mis hermanos, es una invitación especial. Mi hermana, creo que ya se fue, mi hermana Tere. Ah, bueno. Hermana, ¿qué está haciendo allá? Si tenemos que mover. Se crea. Muy bien. Una invitación especial. Hermanos, ¿ustedes han recibido invitaciones especiales? ¿Sí, hermana? ¿Y si han ido o quedaron mal? ¿Sí van? Ok. Hermanos, ¿qué pasa cuando le dan una invitación especial? No le quiero preguntar cuando no se la dan y sabe. Y luego son conocidos porque luego se enojan. Sí, pues no me invitaste. Y eso que somos bien amigues. Y no, pues tomamos la cena juntos. Tomamos la cena juntos en la iglesia, ¿no? Te lavé los pies y no me invitaste.
Si le han invitado le han dado una invitación especial, se ha sentido honrado porque se acuerdan de usted, o inclusive se lo han dado y lo que menos pensó es que lo invitaran, ¿no? Entonces, pues uno dice, no, nos vamos a preparar para una invitación especial. Bueno, hoy hay una invitación especial y ese es el título del tema de hoy en la tarde, hermanos. Una invitación especial. Y esta invitación especial se va dando en el relato de la palabra en Lucas capítulo 19. Y en este relato empieza todo el momento que da un giro completamente en la vida de una persona. Y hasta el verso 4 nosotros nos podemos dar cuenta lo que va sucediendo en esos momentos específicos en la vida de Zaqueo. Porque recordemos que es una persona, aparte de bajita, eso ya lo dijeron, rica, recaudador de impuestos. ¿Cómo los veían, mis hermanos? ¿Cómo lo veían? Lo veían mal porque trabajaba ¿para quién? Para los romanos. ¿Sí? Sí, bien. Para los romanos. Y en esta parte es donde habla y se desata un momento especial en la vida de Zaqueo. En cierta iglesia, no voy a decir ni cuál iglesia, hermanos, estaba el pastor ahí sentado y entonces llega un hermano, no se imaginen, no se imaginen. Llega un hermano acompañado de una hermana y otro hermano, eran tres, y le dice, hermano pastor, queremos hablar con usted. Y le dice el pastor, sí, dígame, hermanos. Ya no queremos que predique del pecado, hermano. Y le dice el pastor, ¿por qué no quieres que predique del pecado? ¿Por qué no quieren que predique del pecado? Dijo, es que cada vez que hablamos o predica del pecado y habla sobre este tema, pues mis hijos o los hijos de nosotros van a ir creciendo con eso y se van a volver pecadores. No sé, mejor ya no diga pecado, mejor diga error. O mejor diga otra palabra, pero no diga esa palabra tan fea allá enfrente en la iglesia, y menos cuando están nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Entonces este pastor dijo, ¿ven esta botella? Dice, tiene una calavera. ¿Le puedo cambiar y decir que es un ungüento? Pero cada vez que le cambiamos el nombre a la botella, el veneno se vuelve más peligroso. Porque alguien más lo puede tomar. Y en esta parte, hermanos, cuando hablamos del evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo en aquellos momentos y en nuestra vida hasta este específico momento, es una maravilla el evangelio, ¿sí o no, hermanos? El evangelio, el hermano preguntaba, inclusive recuerdo, ¿qué es el evangelio? Porque tenemos que saber qué es el evangelio y entender el evangelio. Pero es hermoso, hermanos. ¿Qué nos ha enseñado el evangelio? Yo puedo preguntar ahora mismo, mis hermanos, levante su mano quien ha escuchado el evangelio. Todos hemos escuchado el evangelio. ¿Cuántos creemos en el evangelio de Jesucristo? ¿Cuántos somos bautizados hoy en este momento después de haber escuchado el evangelio de Jesucristo? Porque es hermoso, ¿verdad, mis hermanos? Porque es bello recordar qué es o qué ha hecho el evangelio en mi vida. ¿Todavía recuerda el momento en el que usted escuchó por primera vez el evangelio? Habemos algunos hermanos que hemos crecido desde pequeños en la iglesia. ¿Pueden levantar los que hemos estado desde la iglesia desde niños?
Usted puede voltear a verlos quiénes son. Desde pequeños hemos escuchado, casi nacimos dentro de la iglesia, ¿no? Ahora pueden levantar mis hermanos su mano quienes escucharon el evangelio por primera vez, aceptó a Cristo y llegó aquí a este lugar. El que no levantó la mano le vamos a cobrar 5 pesos. Se crea. Gracias, mis hermanos. Gracias. No se crea. Y nos damos cuenta, mis hermanos, cómo el evangelio ha llegado a la vida de los hermanos, pero hay una bendición para todos, porque ha llegado, el evangelio ha tocado nuestras vidas, nuestros corazones, y ha hecho el evangelio bendición a nosotros. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque quienes hemos crecido en el evangelio, por haber creído nuestros padres en el evangelio, la bendición se ha ido en la primera, segunda y tercera generación. Porque hemos escuchado que quien dice o peca contra Dios, pues va al castigo. Pero hay bendición, no nada más hay malas noticias para esa parte. Entonces, quienes hemos crecido en el evangelio, hemos recibido bendiciones a través de nuestros padres, quienes aceptaron. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que nosotros ya hemos sido convertidos desde pequeños. Porque llega un momento en el que nosotros también empezamos a escuchar el evangelio en nuestras vidas. Pero también hemos escuchado todas aquellas anécdotas de nuestras hermanas o hermanos, cómo el evangelio ha tocado sus vidas y ha llevado transformando poco a poco la vida personal de él, pero también la vida de su familia. Después nos hemos bautizado y hemos tomado un momento con Dios de aceptación y de rendirnos porque hemos reconocido nuestro pecado. Pero ¿qué creemos? ¿Cuántos de aquí somos justos? ¿Cuántos de aquí somos santos? Y hablar del pecado, mis hermanos, hablar del pecado a veces ha causado en diferentes iglesias o en diferentes congregaciones tal vez problemas, o han suavizado un poquito esa parte y no quieren hablar de estos puntos porque no quieren dañar ni hacer sentir mal a los hermanos. Pero es importante, mis hermanos, y esto lo vamos a ir dando cuenta a partir de que vayamos nosotros entendiendo la palabra de Dios en este momento, en esta tarde. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos dicho una mentira, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho una mentira? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado algo que no es de nosotros? Sí. Y entonces hemos tenido la bendición de poder escuchar en las mañanas cuando empezamos a hablar acerca de los 10 mandamientos, ¿verdad, mis hermanos? Y entonces en ese momento nosotros nos podemos dar cuenta de nuestra condición verdadera dentro y en estos momentos de lo que sucede en nuestra vida. ¿Somos pecadores o no somos pecadores, mis hermanos? Somos pecadores por naturaleza, por nacimiento. Esa es nuestra condición. ¿Cuántos de nosotros creemos esa parte, mis hermanos? Porque esto es bien importante. Tal vez nosotros inclusive podemos sentirnos, algunos o en algún momento nos sentimos mucho mejor que otros. Más trabajadores, más santos, más justos, más buenos. A un servidor le pasó, mis hermanos. Pero eso no nos deja absolutamente nada, porque es pecado pensar en esta parte, porque mi comparación no es con mis hermanos. Dios me llama a poder ser alguien que ame a mis hermanos y no que lo esté comparando con ellos. Esto es muy importante.
¿Cuál era nuestra condición, mis hermanos? ¿Cuál es nuestra condición en estos momentos? Vamos a Efesios capítulo 2, verso 1. Hasta el verso 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero lo que me llama la atención es que dice que nosotros estábamos muertos, mis hermanos. Muertos. Yo no sé realmente cómo es que huele una persona que está muerta. Si vivos, hermanos. Si vivos, ¿no? Pero una persona que está muerta, mis hermanos. Lázaro ya tenía ¿cuántos días, mis hermanos? 3, 4, 5 días de que estaba ahí. ¿Cuánto? ¿Cuántos, mis hermanos? Y entonces dice, ya hiere, ya huele, ya se está pudriendo, ya es muy fuerte. No, platiqué con una persona hace muchos años que trabajaba obviamente, ¿cómo le llaman? Pero prepara se me fue el nombre, prepara a los muertos. ¿En la morgue? Sí, pero tiene un nombre quien lo prepara. Inclusive hasta hay una película de eso, ¿no vieron? Me han contado, yo no la he visto. ¿Mande? Algo así, ¿no? Ajá, ¿basalmista? Ah, ok, muy bien. Ah, muy bien. Entonces prepara a los muertos. Entonces dice que de repente, pues cuando no están recién muertos, pues no hay ningún problema, empiezan a prepararlos. Yo sé que inclusive ninguno de nosotros, yo creo que, no sé, tal vez tendríamos, ¿cómo es que se estudia para hacer eso, no? Pero hay alguien que tiene que hacerlo. Médico forense. Gracias, mi hermano. Pero, pero ¿cómo les gusta esta parte? Y una vez, bueno, él dice que ya no trabajaba ahí, que vio muchas cosas. Eso no se lo voy a contar, pero sí lo que me contó mi hermano y mi hermana es que dice que cuando encontraban cuerpos que ya tenían muchos días en esa condición, por ejemplo, en el agua, que aquí casi es el pan de cada día, cuando quieren cruzar, y que los encuentran, dice que huele tan fuerte, pero tan fuerte, mis hermanos, que hasta uno se ahoga de olerlo y empieza a toser, porque es insoportable. Yo no me lo imagino cómo es, pero ellos dicen que cuando están, obviamente, ellos ya tienen protección y mascarilla y todo lo que tienen que cubrirse para poder trabajar y preparar y lo que tengan que hacer. Pero él platicaba que si alguien entra, sí, sin cubrirse la nariz, empiezan a ahogarse y a toser demasiado porque es demasiado fuerte. Bueno, mis hermanos, así estábamos usted y yo. Muertos, apestosos, malolientes. Nos estábamos pudriendo, mis hermanos. Nos estaban comiendo los gusanos en esa condición. Y es una condición que no es tan buena. Es una condición que ni siquiera tiene ningún remedio, mis hermanos. Ningún remedio. Pero la palabra en Efesios marca en el verso 1, deja muy claro cuál era nuestra condición y por qué era. Por los delitos y los pecados que cada uno tenía en nuestra vida. Y que andábamos en tiempo por el mundo haciendo y deshaciendo en nuestra vida. Pero en el verso
número 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿quién? Por Cristo. Y dice, por su gracia, ¿qué? Soy salvo. Somos salvos, mis hermanos. Y cuando no hay remedio, porque eso es lo que pensaba Marta y María en aquellos momentos, cuando su hermano ya estaba muerto. Y entonces hablan con Jesús. Y ellos ya no tenían esperanza. Y entonces Jesús les recuerda la promesa que tenía para ellos. ¿Y quién era Jesús? Él es el pan de vida. Él es el que da la vida. Y le deja claro y le muestra a todo un pueblo lo que en su poder y misericordia y amor puede hacer en la vida de aquellos que creen en Él. Y esto es lo que sucedió en aquellos momentos. En algún momento nosotros hemos seguido todavía batallando en nuestra vida con el pecado. Porque hemos sido o somos de alguna manera en la iglesia, pero también somos allá afuera de otra manera. Pareciera que muchos de nosotros estamos en la iglesia, pero el pecado todavía está allí, latente en nuestra vida. Está tomando todavía nuestra voluntad. Está arraigado en nuestro corazón. Está allí haciendo que cada uno de nosotros podamos desviarnos y hacer el mal tal vez primeramente para nosotros, pero también a nuestros hermanos. Y esta es la condición que nosotros debemos de reconocer primeramente. Y entonces Zaqueo, regresando a la lectura del capítulo 19 en Lucas, Zaqueo había escuchado ¿de quién? De Jesús. Porque alguien le estaba platicando qué es lo que había sucedido con un ciego y tal vez lo escuchó. Y en ese momento dice, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero saber quién es. Y entonces dice que la palabra, que él buscaba la manera de poderse acercar, pero cuando no lo logró, porque era pequeño, y si es de verdad, hermanos, porque cuando alguno quiere ver algo, o sea, si un hermano más alto que yo, pues ya me tapa y ya no puedo ver absolutamente nada, ¿no? Y más si somos delgaditos de complexión delgada y los hermanos un poquito más llenitos y nos quieren mover o algo y están altos, pues no podemos. Y esta misma condición le pasaba a Zaqueo. Y entonces Zaqueo de alguna manera piensa y se topa con un árbol. Y decide subir ahí. Y Zaqueo estando en la parte de arriba, me imagino que él todavía trataba de buscar a Jesús, lo encontró, lo vio, pero nunca se imaginó, mis hermanos, lo que venía después de ese momento. Y entonces en el capítulo 19, en el verso 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Como Jesús ya sabía que estaba alguien ahí arriba. Me imagino que pues el árbol se empezó a mover, pero o no sé qué estaba haciendo Zaqueo. La palabra no lo dice, pero lo que sí sé y creo mucho es que Jesús ya sabía del deseo de conocer que Zaqueo tenía para él. Y no dudo que Jesús fue derechito a ese árbol. Y entonces en el verso 5 le dice que bajara de ese árbol. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Que pose yo en tu casa, que vaya yo a tu casa. Y esto no sé cómo fue que resonó en los oídos de Zaqueo. La verdad es que no puedo creer, tal vez la emoción. A lo mejor se quedó pasmado, a lo mejor se puso amarillo,
no sé, pasan muchas cosas en mi cabeza de poder entender el momento en el que Jesús llega a ese lugar y entonces aquel que lo quería ver, pues más que ver, lo va a tener cerca. Y dice, voy a ir a tu casa. No sé cómo se ha sentido usted, pero cuando muchos se ponen muy felices porque su artista favorito, además de pasar, le dice, quiero una foto con él y lo deja, la emoción ahí está, yo los veo. Entonces, me imagino que Zaqueo estaba muy feliz de que Jesús, a quien él quería conocer, le dijera, bájate, pero rápido, porque es necesario que yo pose en tu casa, que yo vaya a tu casa. Y eso es lo que Zaqueo estaba mirando, eso es lo que Zaqueo estaba sucediendo en ese momento en su vida. Y tal vez no se lo esperaba, tal vez no se lo esperaba. Y no se lo esperaba, ¿por qué, mis hermanos? Porque sabía que su condición no era digna de recibir a Jesús. Porque cobraba impuestos. Para los judíos, ¿qué era, mis hermanos? Un traidor. Un traidor, no lo querían. Pero también, mis hermanos, robaba. Dice la palabra dice que inclusive era rico, ¿no? Cobraba impuestos, no dudo que le subía un poquito y le cobraba lo doble o un 10% más, se echaba su propina del 10%. Y entonces, si conocemos esta condición de Zaqueo, podemos entender por qué Zaqueo estaba muy sorprendido. Y entonces en el verso que sigue, mis hermanos, en el verso 6, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿qué, mis hermanos? Gozoso. ¿Y qué es gozoso para usted? Feliz. Recuerdo una vez que cuando estábamos en la escuela, siempre había concursos de aprovechamiento interno e inclusive había un examen y todo. Entonces, un día que sucedió algo en el que pues un servidor ganó el primer lugar, ¿cómo le hicimos, mi hermano? O cuando su equipo favorito gana, o cuando su hijo hay algo que lo hace orgulloso, o cuando le dicen que ahora usted es sana, o cuando le dan una buena noticia acerca de una petición que usted hizo y estuvo constante, ¿cómo se siente usted, mis hermanos? Gozosos. Y cuando estamos solitos, porque nos da pena, cuando estamos solitos, hasta brincamos, gritamos o lloramos de felicidad. Porque hay muchas maneras de poder expresar la felicidad. La palabra no dice que Zaqueo qué es lo que él estaba haciendo. Tal vez lloró, no lo sé. Tal vez gritó, no lo sé. Pero la palabra dice que estaba gozoso, que se bajó y le recibió gozoso porque estaba contento, estaba feliz de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Porque aquel a quien él quería conocer, Jesús, el mismo que hacía milagros, que acababa de hacer el milagro, acaba de llegar y le dice a un desconocido, a un pecador, a un traicionero, a alguien que robaba, bájate, porque voy a ir a tu casa. Hay muchas razones en la vida de Zaqueo para que él empiece a estar feliz y esté contento en esos momentos, porque no era considerado para él el subirse a aquel lugar que ahora Jesús vaya a su casa, a su hogar. Pero es una oportunidad que se le da en ese momento. Y en el verso 7, mis hermanos, al ver esto, ¿qué dice? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
con un hombre pecador. Con un hombre pecador. Es bien importante, mis hermanos, cómo la vida de Zaqueo da un giro completamente en ese momento, en esos segundos, porque estaba allá arriba. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Solamente era un espectador, mis hermanos. Solamente estaba viendo. Y entonces Jesús, cuando se acerca a él y habla con él, entonces deja de ser un espectador para hacer algo personal. Ahora estoy de frente con Jesús. Ahora estoy con Jesús. Ahora Jesús va a tener una relación conmigo. Y entonces Zaqueo va feliz. Y él no le importa. Muy probablemente escuchó las murmuraciones que estaban sucediendo a su alrededor. ¿Por qué? Porque estaban hablando. En aquellos momentos no era normal, mis hermanos. No era normal que alguien se juntara con ellos, con algún pecador. No era normal que los fariseos pudieran estar con ellos, convivir, platicar. No, mis hermanos. Porque eran para ellos inmundos. Y entonces Jesús hace todo lo contrario. Jesús muestra amor, misericordia para un hombre que tiene deseos de conocerle, que tiene deseos de verle, que tiene deseos de poder escuchar y saber más de él, de conocer a Jesús. Jesús muestra en misericordia el amor y lo hace personal. Y le dice, voy a ir a tu casa. Vamos a tu casa. Y encontramos aquí algo bien importante, hermanos, de tomar decisiones en nuestra vida, aún a pesar de que si usted o los demás piensan que no hay manera de poder cambiar, Jesús lo puede hacer en nuestra vida. Jesús puede mostrar y guiar nuestra vida a darle un giro totalmente. Tal vez actualmente nosotros, aún a pesar de los años, todavía estamos en pecado. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer y tomar de decisión? Zaqueo tomó su decisión y era conocer a Jesús. Y era buscar a Jesús. Eso es lo que estaba haciendo en su vida. Y entonces él toma esta decisión. Y por tomar esa decisión, Jesús llega a su vida. Pero no nada más con él, sino a su casa. ¿Y quiénes estaban en su casa, mis hermanos? Toda su familia. Toda su familia. Hay muchos hermanos aquí, o habemos muchos hermanos que hemos pasado muchos años dentro de la iglesia. Algunos de mis hermanos también son nuevos. Tenemos a unos recién bautizados también. A mí me conmovió el día en el que, y eso ya lo he platicado con algunos de ustedes, cuando Emanuel dice, pues le dice a su mamá y a un servidor, dice, voy a escuchar las pláticas prebautismales con el pastor, y pues nosotros nos miramos y pues dijimos, sí, va, pues nada más quiere escuchar. Pues es un adolescente que quiere solamente escuchar y tiene dudas y a lo mejor pues le sirve, ¿no? Pues, y entonces cuando se termina, ya habíamos platicado nosotros, oye, me dice mi esposa, hoy es el último día, viernes. Sí, fue viernes, ¿verdad? Hoy es el último día de la plática. Y digo, ok. Entonces, digo, pues le vamos a preguntar, ¿no? Y ya cuando terminó la plática, fuimos y nos sentamos al sofá. Y parece que íbamos a regañar a alguien, pero mi esposa a un lado y nuestro hijo en medio de nosotros. Entonces yo le hago una pregunta, le dije, ¿y ahora qué quieres hacer? ¿Qué quieres? ¿No? Inclusive ni siquiera le dijimos, ¿te quieres bautizar o no te quieres bautizar? ¿Qué quieres? Y me dice, me quiero bautizar. Y nuevamente nos volvimos a mirar, mi esposa y yo. ¿Por qué, mis hermanos?
Porque es un adolescente. Porque tiene 13 años. Si yo le preguntara, mis hermanos, usted me puede dar muchas razones del por qué no se tiene que bautizar, ¿o sí, hermanos? Sí, no todos dicen lo mismo. Pero yo le hice una pregunta a mis hermanos. Dime por qué te quieres bautizar. Y dijo la respuesta correcta. ¿Sabe qué hizo? Me empezó a contar lo mal que se había portado y que yo no sabía. Y nos dijo los detalles de las cosas que él había hecho mal y que era pecado para él. Y dice, y yo ya no quiero ser igual. Yo quiero ser otra persona. Yo quiero... Y empezó él a hablar con nosotros. Esa fue la razón, mis hermanos, del por qué nosotros no dijimos nada. Y lo único que le dijimos es que le íbamos a apoyar en la decisión que tomó. Pero ¿sabe qué pasó, mis hermanos? Aceptó que estaba mal. Y esa es la parte, hermanos, la parte que nosotros, que aún a pesar de lo que estamos viviendo o hemos estado viviendo dentro de la congregación, en el evangelio, en todos estos años, o nos hemos bautizado, tal vez nuestra vida está todavía llena de sinsabores, llena de pecado. Tal vez no ha habido este cambio, mis hermanos. O hay quienes no están bautizados y viven esta parte. Pero lo importante de todo, mis hermanos, es nosotros reconocer realmente cuál es nuestra condición actual. Todos somos pecadores, no se debe de sentir mal, mi hermano. Y estamos aquí porque somos una familia, somos una iglesia. Estamos para cuidarnos, mis hermanos, para guiarnos, para levantarnos, para edificarnos. ¿Y para qué? Para llevar las vidas o las almas a los pies de Jesús. Y entonces encaminar hacia Jesús. A mis hermanos, por amor, por misericordia. Hermanos, muchos años en la iglesia. Y todavía no tengo manera de pagarle a Jesús. No tengo nada, mis hermanos. Y usted podrá decir, qué pena. Pero ¿sabe qué es? Eso es mi gozo. Porque no depende de mí, sino de Jesucristo. Esa es la verdad. Depende de Él, porque Él ya lo pagó todo, mis hermanos. Porque Él ya lo hizo todo. Si usted piensa que debe, Él ya lo pagó. Si usted está todavía preocupado en todo lo que ha sucedido en su vida, despreocúpese. Crea en Él. Reconozca su pecado. Porque Él ya lo pagó, no le debe absolutamente nada. Él quiere que usted pueda transformar, dejarse moldear. Él quiere entrar en su vida, pero también quiere entrar ¿dónde? Con su familia, en su casa. Allí es donde Él quiere tocar todo lo que le rodea. Porque es importante la familia, ¿sí o no, mis hermanos? Porque cuando se duele la familia, nosotros estamos tristes. Porque nosotros nos dolemos con ellos. Entonces Jesús quiere que también esta salvación llegue a nuestro hogar, a nuestra familia, para que todos gozosos estemos muy bien. Todos aquí conocemos la vida y la familia de nuestra hermana Mariana, que a mí me sigue todavía asombrando todo lo que ha sucedido en la familia de ellos. Y yo los veo y no puedo creer. Y no nada más la familia. ¿Conocen a Víctor? Verlo cantar, aplaudir y gozarse en la reunión de jóvenes me hizo sentir que seguir trabajando para los jóvenes es la mejor recompensa. Porque si usted conociera a Víctor cuando llegó haciendo muchas preguntas, supiera que vale la pena esperar, supiera que vale la pena orar, tener las peticiones y ponerlas en las manos de Jesús. Porque es cuando verdaderamente ese es el evangelio, mis hermanos.
trabajar para que los demás puedan ser servidos, para que nuestra vida sea de servir a los demás, para que la vida de ellos pueda ser mucho mejor en la vida de Jesucristo, no nosotros, porque nosotros solamente estamos aquí para hacer y obedecer lo que nuestro Dios nos ha encomendado para ellos. Pero hay que dejar en las manos de Dios lo que a Él le corresponde. Y a Él le corresponde cambiar la vida. A Él le corresponde moldear la vida de mi hermano, del joven, del adolescente, de mi hermana. Y eso a un servidor le llena de gozo. Y yo creo, pues si a mí me llena de gozo, no quiero saber de Marian, ¿verdad? Pero qué tan importante es poder abrir nuestro corazón y nuestro hogar para la vida de Jesús. Y dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, y aquí esto es bien importante, hermanos, porque aquí Zaqueo empieza a reconocer verdaderamente la condición, pero una vez que él ya sabe de esta situación, quiere remediarlo. Quiere hacer algo, quiere activarse, quiere trabajar, quiere empezar a hacer algo diferente. Y entonces Zaqueo dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cuánto? 4 veces. 4 veces. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque cuando dijo esta parte, él sabía que les había robado. Y dijo, si yo les he robado una parte, se lo devuelvo 4 veces. 4 veces. Y entonces Zaqueo aquí empieza la transformación en su vida porque se da cuenta que lo que está haciendo no ha sido bueno. Tal vez bueno para su propia familia y para él, pero no bueno para su vida personal, espiritual. Porque no le estaba dejando absolutamente nada bueno. Y cuando empieza a escuchar del Evangelio y de la vida de Jesús y de las buenas nuevas que podía hacer Jesús en su vida y en la de su familia, él acepta y dice, yo voy a darle a los pobres, pero 4 veces a quien yo le he robado. Y entonces aquí Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. ¿El padre de qué? De la promesa. De la promesa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido, mis hermanos. Perdido. Cada uno de nosotros en nuestras vidas, hermanos, debemos de valorar lo que Jesús ha hecho para nosotros. Cada vez que nosotros llegamos a la cena del Señor, no sé, pero casi la mayoría de aquí estamos, nos ponemos medio sentimentales, ¿no, mi hermano? Mi hermana. Porque recordamos el momento en el que Jesús da su vida por usted y por mí. La pregunta que yo le hago, porque yo me la hice primero, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. Y tenemos que seguir, hermanos, luchando para que siga valiendo la pena. El acto de humildad que a mí me conmueve mucho más de todo lo que está escrito es cuando Jesús mismo toca los pies de cada uno de sus discípulos y les lava sus pies. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no le lavó las manos? ¿Por qué no le lavó la cabeza? ¿Por qué no le lavó otra parte del cuerpo, mis hermanos? Si los pies son los que más sudan, si los pies son los que más huelen, si los pies son los que se estropean, son los que pisan cosas desagradables. Pero Jesús se humilló hasta lo sumo. Jesús quería decirles cómo era o qué era el Evangelio, que comprendieran el verdadero Evangelio. Lavó sus pies de cada uno de ellos para quitarle toda la inmundicia, todo aquello que les afectaba, todo el dolor, todo lo que habían pisado, tal vez desagradablemente.
Pero Jesús mostró verdadera humildad y les enseñó el Evangelio, mis hermanos. Y de esto se trata. Que aunque han pasado muchos años, mis hermanos, nosotros tenemos que poder llevar nuestra vida diferente, pero de la mano de Jesús. Y si en algún momento todavía queremos que Jesús entre en nuestra vida y también toque a nuestra familia, tenemos que buscar a Jesús. Yo le podría decir que se trepa, yo no quiero verlo trepado a los árboles de mis hermanos, ¿verdad? Ni nada de ese tipo de cosas. Pero lo que sí podemos hacer, mis hermanos, es poder pedirle a Jesús que entre en nuestra casa. Yo estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz, el que oye mi voz. Y ya está Jesús, es una decisión de cada uno de nosotros. Yo quiero que usted se ponga hoy de pie. Nada depende de nosotros, mis hermanos. Nada depende de nosotros. Todo lo ha hecho Jesús en nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos a los pies de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es aceptar nuestra condición y entonces arrepentirnos y tomar la decisión de escuchar a Jesús, dejarlo que entre en nuestra vida y dejar que entre en nuestro hogar, en nuestra familia, para que Él reine en ella, para que Él esté allí y no nos deje, para que Él esté con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos en los que tal vez no hay ninguna salida. Él es la razón de todo. Y por Él estamos usted y yo aquí hoy, redimidos. Y por su gracia tenemos la plena seguridad de que creemos en Él y que Él nos ha salvado. ¿Cuántos de nosotros somos salvos? Por la gracia. Hoy vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, y vamos a entregar en Dios y dejar nuestra vida en las manos de Él. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, no hay ninguna razón, Señor, de nosotros que valga la pena, porque somos pecadores. Nuestra condición así es, Señor. Pero te queremos agradecer por la oportunidad que nos das cada día, cada momento en la semana, Señor, aún a pesar de nuestra vida y de lo que sucede a cada instante. Hoy que reconocemos, Señor, que tal vez no somos lo mejor de lo mejor, pero fuimos hallados y buscados, Señor. Gracias por ese acto de amor en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino. Gracias, Señor, por esa bendición. Queremos, Señor, que entres en nuestra vida. Queremos, Señor, que entres en nuestro hogar. Señor, deseamos que mores aquí con nosotros y que seas tú, Señor, el centro de toda nuestra adoración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.